Bueno, arrancamos. Sí, esta es la última clase del curso de Power BI nivel intermedio avanzado. Y la idea de esta clase es, bueno, responder dudas, responder dudas del trabajo integrador, ¿sí? El trabajo final que tienen que enviar al aula para dar por aprobado el curso. Y el trabajo integrador tiene, digamos, complementa todo lo que vimos en el curso introductorio, como también un poco de lo que vimos en este curso. ¿Sí? Más que nada la aplicación de funciones, creación de medidas, columnas calculadas, entender un poquito más el modelo, de definir relaciones y demás. Em, Así que ahora, bien, vamos a ver eso. La idea de la clase de hoy es que me presenten o nos presenten a todos los avances, perdón, los avances en la actividad integradora, em, y bueno, que nos compartan los tableros desarrollados. Y ahí vamos a ver un ida y vuelta, así todos pueden participar, tienen ahí, yo veo que se están chateando, nada, que eso siempre es bienvenido. Y también si quieren, como les había dicho en la clase anterior, también pueden compartirnos tableros que estén haciendo, que hayan hecho en sus trabajos, ¿sí? Ah, yo los puedo ver, puedo sugerir, eh, de acuerdo a mi experiencia en el ámbito público en la provincia y ahora donde estoy trabajando. Así que eso también es bienvenido, me gustaría, estaría muy bueno. Hay una de las chicas que me compartió su tablero y bueno, eso también tengan en cuenta que me pueden enviar a mi mail, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, como vieron en la consigna del trabajo integrador, decía que tenían que importar una serie de datasets que fueron descargados de la página de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires. En principio son estos, ¿sí? Los principales. Una tabla de establecimientos de salud públicos, ¿sí? Era un listado de distintos CAPS, hospitales, bueno, establecimientos de salud dentro de la provincia de Buenos Aires con información de cada uno de ellos. Después tenemos una tabla de municipios ID, donde teníamos el código del municipio y el nombre, no mucho más que eso, si no recuerdo mal. Y después dos tablas de rendimientos, rendimientos hospitalarios, ¿sí? Con información de indicadores de salud por establecimiento. La idea de esto era identificar, bueno, qué tablas son las de dimensiones, las que llamamos así, y las tablas de transacciones, y las que se supone que van a ir a medida que pasa el tiempo, se van sumando nuevos registros, que serían estas tablas de rendimiento. Bien, estos en principio, ¿sí? Hay una de las preguntas, en la última pregunta, si no me equivoco, que hace, que consulta sobre eh, un indicador per cápita, si no me equivoco. Bueno, acá no hay información de poblacional, ¿sí? No tenemos, en la única que quizá podríamos tener información poblacional es la del municipio ID, pero ahí no está, o sea, solo tenemos el código del nombre. En ese caso, podrían incorporar una nueva tabla de población, ¿sí? Población proyectada en base al último censo, ¿sí? Eso lo dejé como, bueno, para también como un ejercicio práctico de que sí o sí estas son las tablas que quizás conseguimos, que en la cual tenemos que hacer un reporte y surge una pregunta y para lo cual tenemos que ir a buscar otra tabla nosotros, hacernos tener ese ejercicio de, bueno, a ver dónde la puedo conseguir y cómo está estructurada y cómo la puedo unir. Digamos, la idea era esa, así que ustedes digan, bueno, o sea, como simulando también un caso real, así básico, en la elaboración de un tablero, así que tenga que ir a buscar, que tenga que ir haciendo una pregunta, a ver, lo puedo responder con las tablas que tengo, no, me falta tal, bueno, es una tabla pública, la puedo ir a buscar, ¿a dónde la busco? Bueno, ese caminito la tiene que hacer cualquier analista de datos que hace este tipo de reportes, ¿sí?
Así que también la idea era eso, así que ustedes em, simulen el proceso básico de elaboración de un tablero. No solo buscar las bases de datos, en este caso se las dimos, pero había que buscar otra más, sino también ver los datos que tengo, las columnas que tengo, tomar decisiones metodológicas para los cálculos. Eso también me estuvieron haciendo preguntas. ¿Qué hago con los nulos? ¿Qué hago con los ceros? ¿Los tomo, no los tomo? Bueno, son todas, no están. Depende del objetivo, o sea, depende del usuario final, de lo que se quiera representar. En ese caso, yo no les voy a decir que está bien o mal, sino tiene que estar justificado. Y para eso tienen, la idea es que presenten el tablero junto con un documento que detalle este tipo de cosas. Bueno, ¿qué decisiones tomaron? Siempre cuando hago un tablero voy a tener que tomar decisiones, ¿sí? Decisiones metodológicas o básicas para elaborar, bueno, filtro tal cosa, estos nulos lo trato de lo saco, bueno, esas son todas decisiones metodológicas que cuando uno hace un tablero las tiene que dejar explícitas, ¿sí? O cuando lo presento a los usuarios, a mi superior, o bueno, o en un documento, o incorporo una hoja dentro del tablero con todas esas especificaciones técnicas para que sirvan para el usuario, ¿sí? Bien, y estos son algunos pasos sugeridos, obviamente, para la elaboración del trabajo integrador, ¿sí? Esto es lo básico, puse como, bueno, a ver, por dónde arrancaría? Bueno, primero, obviamente, importar los Excel, ¿sí? Eso ya lo vimos en el curso introductorio, lo repasamos acá. Voy a buscar los Excel y selecciono las hojas y las importo. Y después, obviamente, hago algunas transformaciones básicas que sí o sí voy a tener que hacer, sobre todo cuando trabajo con Excel, que es el de identificar cuáles son los encabezados y ubicarlos donde tienen que ir. En ese caso, bueno, puedo quitar filas superiores o voy promoviendo encabezados hasta que llego al encabezado correctamente. También seguramente tenga que renombrar tablas, porque si no me equivoco, no sé, una de las, o creo que todas los Excel igual tienen un nombre súper genérico en el nombre del libro, ¿sí? Cuando uno importa el Excel, automáticamente esa tabla toma el nombre del libro del Excel, entonces si tengo hoja uno no me dice nada. Uno de los pasos principales cuando importo el Excel es, bueno, ponerle el nombre que corresponda, ¿sí? Eso también es una práctica que lo tienen que tener ya incorporada, ni la tienen que pensar, es algo como súper básico. Obviamente también tengo que revisar los formatos, ver que las fechas sean fechas, que los números sean números decimales o números enteros, eso sobre todo. Y en el caso de que ya tengo identificado cuáles son los ID que me van a servir para unir dos tablas o más, lo que recomiendo, si los ID son numéricos, es pasarlo a texto, ¿sí? Es menos ineficiente, pero es más exacto, ¿sí? A mí, yo prefiero trabajarlo con los ID que sean en formato texto. Porque después si lo llevo a los objetos visuales, automáticamente si esos números me los pone, me los suma y yo quiero un recuento, por ejemplo, entonces es más fácil, me ahorro así paso. Em, Y después uno de los pasos que van a tener que hacer es el de anexar tablas, ¿sí? Teníamos dos tablas de rendimientos hospitalarios, que era porque están divididos en años. Eso también es súper común en el ámbito público, crear tablas para distintos años. Entonces, si queremos algo consolidado, bueno, las tengo que anexar. Bien, después crear las relaciones entre las bases importadas, ¿sí? Esto es un paso muy importante donde pueden haber muchos errores, o errores no, también distintas formas de analizar. Sí, lo estoy grabando, ¿no? Ah, sí. Queda grabado. Em, Esto es sumamente importante, las relaciones. A veces tenemos las medias bien creadas y todo, pero el modelo está mal planteado y no me va a dar lo que me tiene que dar, ¿sí?
Así que me voy a detener un poquito acá. Una de las chicas me estuvo compartiendo su tablero, tenía dudas de por qué una función, una medida calculada, una columna calculada no le daba bien. Eh, y, y bueno, ay, no llegué a leer, ahora a ver. Y era porque había un tema en su modelo, ¿sí? Así que ahora lo voy a tomar ese ejemplo para, para mostrar cuál Y es, sí, cuál podría ser el error. Sí. hola, buen día. Sí, soy Hola. yo la que te mando el tablero. Si lo puedes Ah, compartir, genial, porque estoy con los datos del celu porque estoy sin internet en casa. Entonces, nada, estoy un poco complicada, pero quería seguir la clase para ver ese tema. bueno, bueno. Dale, sí. Si me dejas, lo comparto. Sí, obvio, no está muy avanzado, pero bueno, No, no tranqui, importa, si tranqui. sirve para algo. Sí, sí, sí. Me sirve porque hasta ahora lo vamos a ver. Porque lo de la función Luca Palio vi tu último mail. Tenés razón, pero hay una cosita que no, yo tampoco sabía que podía distorsionar. Así que ahora lo vamos a ver. Em, También le voy a mostrar el tablero un tablero sugerido ya terminado con algunas cuestiones a tener en cuenta. Bien. En la tabla de rendimientos, el porcentaje de ocupación es posible, no, que sea 715% quiere decir que, que está sobreocupado, lo cual sería raro. Habría que ver, digo, mi interpretación lógica, mira, mi interpretación lógica indicaría que no se puede ser mayor a 100, a menos que en el ámbito de la salud diga, bueno, a veces está sobreocupado, pero como la verdad que no lo vi, esto lo saqué de la tabla de datos abiertos, lo publicaron, creo que el Ministerio de Salud. Claro, y ahí habría que ver. Eh, sí, habría que ver. Lo que se podría hacer es, a ver, tomar los que dan mayores a 100 como 100%, o sea, no existe eh, que está 100% ocupado. Son decisiones que uno podría tomar. Bueno, estos los interpreto como que está 100% ocupado o, verlo, porque la verdad que no, yo no edité números en esas. Claro, es una columna que está calculada a partir de dos columnas del mismo dataset. Entonces, Ah, efectivamente están sobreocupados los que dan arriba de 100 porque es una relación entre camas y pacientes, digamos. ajá, mira, bien. Bueno, está buena, interesante. Bien, bien. Bueno, em, bien, nos vamos a detener bastante en esto de las relaciones, va, un rato, porque suele descuidarse y siempre enfatizo que hay que ver ahí el tema. Y después, algunas medidas, bueno, después de hacer todo esto, tienen que crear medidas, ¿sí? Crear medidas para llegar a responder las preguntas que se plantea el documento. Si son algunas de las preguntas que debería responder el tablero, no necesariamente tienen que crear, como les dije en la clase que viene, etiquetas que digan cantidad de establecimientos en arrecifes, no. Con la interacción en el tablero deberíamos llegar a esa respuesta. Ahora igual lo vemos con alguno terminado, que también es alguna sugerencia, pueden hacer tableros más complejos, con más hojas, em, eso es súper libre. Em, Bien. Y después, una vez que tienen creadas las medidas, o bueno, lo van haciendo, ¿no? Como siempre esto es interactivo, o sea, van a ir y volver, lo pueden ir haciendo a medida que creen las medidas, van diseñando el informe, ¿sí? Eligiendo los mejores objetos o los que vean que mejor se representa la información, eligiendo etiquetas para datos totales,
tablas, bueno, si tienen que analizar análisis de tiempo, digamos, cómo varía un indicador a lo largo de los años, podrían hacer un gráfico de líneas. Eso, ustedes la idea es que elijan y no va a estar mal, siempre, porque también es una cuestión de gustos, obviamente que siempre teniendo el foco en que se entienda, que no requiera mucha lectura, o sea, que sea fácil de interpretar a la vista y que tenga cierta coherencia. Eso, después, la manera en que lo hagan, eso depende del gusto, depende del usuario. Bien. Bueno, ¿cómo arrancamos? Si quieren, les muestro, eh, vamos primero con el tema de las relaciones, ¿sí? Y después me presentan si quieren los trabajos que tengan y las dudas que tengan. Voy a abrir, ya lo tenía acá abierto. Surgió esta duda, ¿sí? Estamos en la tabla de establecimientos, ¿sí? Y la duda partió de lo siguiente. Ella creó en esta columna de establecimientos una columna que se llama municipio, ¿sí? Y me dijo, la consulta surgió de la siguiente manera. No me está trayendo el municipio para ciertos establecimientos, ¿sí? Por ejemplo, este establecimiento, Pampa número no sé cuánto, de Quilmes, ¿sí? Cuyo código de municipio es 658, el municipio está vacío. Cuando para un código de municipio que está un poco más arriba de otro establecimiento es el mismo, me lo trajo, ¿sí? O sea, me identificó el municipio para este establecimiento que tiene el mismo código de municipio, pero para este no. Y para traerme este dato, lo que hizo fue aplicar una función lookup value, ¿sí? ¿Por qué lookup value? Porque no estableció una relación entre esta tabla de establecimientos y la tabla de municipios, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la función lookup value, ¿se acuerdan que tengo que los primeros dos argumentos son, perdón, el primer argumento es el dato que me quiero traer de la tabla sobre la cual quiero establecer esa relación así momentánea, y después los valores que sirven para identificar la coincidencia, ¿no? O sea, digo, bueno, cuando código de municipio de mi tabla municipio coincida con el código municipio de esta tabla, tráeme el municipio. Y lo primero que hizo, bueno, se fijó, bueno, en la tabla de municipio el código 658 existe y es Quilmes, ¿sí? Verificó por las dudas que no haya espacios que no haya espacios en esta tabla de establecimientos municipios, que también es una buena práctica. Digo, bueno, capaz que la ID tiene un espacio, estas son tablas capaz que construidas y pueden haber errores de ese tipo, no había, entonces el error no viene por ahí. Bueno, cuando pasa esto, yo, bueno, lo primero que vería es las relaciones, ¿sí? ¿Cómo está planteado el modelo? Como sugerencia, cuando hagan anexen las tablas, estas dos ya no son necesarias, estamos teniendo dos veces la información, ¿sí? En esta tenemos información de esta y en esta, esta. Entonces, lo primero que haría es no habilitar la carga de estas dos tablas, ¿sí? Eso ¿se acuerdan? No me voy a dejar acá porque seguramente no tengo el mismo origen de datos, pero eh, tienen que dar clic derecho y habilitar la carga, lo desactivan, ¿sí? Esa es la manera de después no llevarlo al modelo. Y también
se ahorran espacio, es mucho más eficiente, no tienen ahí dos tablas dando vueltas, si ya tienen toda la información consolidada en esta, no es necesario importarlas. Bien, eso por un lado. Después, vemos vemos lo siguiente, ¿sí? Teníamos estas dos tablas que son nuestras tablas de dimensiones, las que son fijas, con información que se supone que queda relativamente fija, y esta es la que se van sumando a medida que pasa el tiempo. Bien, teníamos nuestra tabla de municipios que está unida seguramente con el código de municipio, y después tenemos esta unión de establecimientos con rendimiento, ¿sí? Por el código del establecimiento. Bien, y acá a nuestra tabla de establecimientos le falta el nombre del municipio, ¿sí? Bueno, yo lo que haría, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta cómo va el flujo de la información, yo cambiaría esta relación y se supone que no hay establecimientos, la lógica me diría que no puede haber establecimientos que hayan presentado rendimientos, indicadores, que no estén en nuestra tabla de establecimientos, ¿sí? Entonces, lo que haría para mí es unir en realidad, esta tabla de municipios con la de establecimientos y completaría la información de mi establecimiento con la del municipio. Entonces ahí yo cambiaré la relación. Y esto es así, establecimientos y código eh, de municipio. Igual antes de hacer esto les quiero mostrar en realidad entender por qué no me estaba trayendo datos para esos dos establecimientos antes de hacer este cambio. ¿Por qué se imaginan que estos dos no tienen el nombre del municipio? Fíjense cómo viaja la información. Estas relaciones van de un lado hacia otro. Entonces, no. Entonces, el filtrado, esta filtra esta, esta filtra esta, esta filtra esta, esta filtra esta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Fíjense que la función me está trayendo a esta tabla, quiero traerme el nombre del municipio. Para eso está viajando en este sentido, ¿sí? Está pasando a rendimientos y rendimientos a un municipio. Por más que esté usando la función lookup value, en la cual dice, puedo usar esta función cuando no hay relaciones, acá hay una relación implícita, ¿sí? Hay una relación implícita porque por la dirección de filtrado, ¿sí? Como estas relaciones están a ambos lados, quiere decir que establecimientos está unida con municipio, ¿sí? Porque establecimientos está unida a rendimientos totales y rendimientos totales va y viene con municipio. Entonces hay una relación implícita. Como establecimientos quiere traer información de municipio, está pasando antes por rendimientos totales. ¿Y por qué no me está trayendo el dato o sea, lo primero que pensé es, no puede estar trayéndome el municipio porque ese registro, ese establecimiento no debe estar en rendimientos totales, no debe haber presentado rendimiento. No, algún municipio no, algún establecimiento, porque si vos te fijas en la tabla de establecimientos, hay municipios, hay establecimientos de Quilmes, ¿sí? Que me trajo, en realidad hay establecimientos de Bernal, que me trajo el municipio Quilmes. En cambio, hay otros establecimientos de Quilmes que no me trajo el municipio. Entonces esto es porque seguro este establecimiento
Yo a verlo. Eh, 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 eh. Si yo lo busco, vamos a ver si lo puedo copiar valor. ¿Es este? O no, es el de abajo. Si lo busco en mi tabla de rendimientos, mm, no está, ¿sí? Es por eso que no me está trayendo el dato, ¿sí? Porque como están así establecidas las relaciones, esta tabla me está aplicando un filtro, ¿sí? No van a pasar para acá los establecimientos que no tengan, no va a pasar el municipio a los establecimientos que no estén en esta tabla. Sí, es mejor cambiar la relación. Y aparte, tener en cuenta, a ver, tengo mi base de establecimientos, que es como la que tiene los datos de este objeto de análisis. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Em, Solo le falta el nombre del municipio. Después tiene todo lo necesario para hacer los gráficos. Entonces, nada más, yo lo que haría es cambiar la relación, ¿sí? Que vaya. Que establecimientos se alimente de la tabla de municipios, ¿sí? Y, bueno, esa es otra. Bueno, sí. Fíjense qué pasa. Voy a dejar como estaba antes, pues está buena la observación del compañero. Estaba así, estaba ambas. Si yo hago este tipo de relación, no me va a dejar porque me dice que dice ambiguas o en realidad sí, hay una dependencia circular, ¿sí? Está haciendo, eso no te va a dejar nunca Power BI. O sea, tiene que identificar hacia dónde, claro. Sí, no, no, no. Porque no vas a ver de dónde, de dónde traerte la información. Es lo mismo si yo quiero establecer una relación, quiero unir, por ejemplo, esta tabla, ¿no? Está unida con el código de establecimiento y a la vez unir es exactamente lo mismo que hacer esto y unirlo con esto, ¿sí? No me va a dejar, ¿sí? Porque ya existe una relación activa, ¿sí? Em, Tiene que siempre haber una relación. Y con relación activa se puede usar ese user relationship, sí. Pero para eso tenés que aplicar funciones y en la parte de filtrado usar calculate y en la última parte usar. Para eso sí, se usan estas tipos de relaciones inactivas, sí, sí. Sí. Pero este caso es bastante simple. Eh, yo tengo una tabla de establecimiento súper completa, a lo único que le falta es el nombre del municipio para después hacerle todo lo que es los objetos visuales, ¿sí? Entonces, complemento mi tabla de establecimientos con la tabla de municipios, ¿sí? Y la dirección de filtrado, ¿sí? Es de un solo lado. ¿Esto qué quiere decir? Que establecimientos se alimenta de municipios, ¿sí? Por la dirección de filtrado. Municipios no va a tomar, no puede tomar información de establecimientos, pero tampoco hace falta. No, no haría falta, ¿sí? Em, Así que, bueno, esa sería la manera. Vamos a ver si con esto, fíjense que ahora están todos completos. Están todos completos, y ahí me di cuenta de algo.
porque yo tenía filtrado los blancos, que eran un montón, que le daba ya un montón de blancos. Y cuando hice el cambio digo, pero quedó uno en blanco. Esto también para que lo tengan en cuenta, que yo no hice, creo que no hice ninguna modificación, es un error en las tablas que publicaron, ¿sí? Si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Vamos a ver, o sea, esto también son caminitos que todos los días uno hace cuando trabaja con tableros o con cualquier tipo de, así con Excel también. Mira, digo, esto no me cierra porque es. Fíjense este establecimiento de eh, este No establecimiento hay de información para ese establecimiento, por eso no pasa nada, me parece. no, no viene por ahí. Este establecimiento de No, digo que en la tabla de rendimiento, porque a mí me pasó que para chequear que me devolviera todos los municipios para cada establecimiento me quedaba Isidro Casanova sin municipio y después verifiqué que en la tabla de rendimientos en realidad el establecimiento este no se informa. ah, pero tiene que ver con otra cosa. Está muy bien lo que decís, pero a la vez hay otro problema que es más básico todavía. Fíjense, yo digo, ¿por qué no está, este municipio no tiene, este establecimiento no tiene municipio si está unida por el código municipio? ¿Sí? Este código municipio, entonces lo primero que uno tiene que hacer es decir, bueno, a ver, mi tabla de municipio, 428 era el código. No existe. No existe, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está mal puesto, ¿sí? Porque o está mal puesto el código. Entonces, ¿qué es lo siguiente que haría? Digo, bueno, saco los filtros y digo, a ver, ¿qué establecimientos hay en Isidro, Casanova? Y fíjense el código municipio, 427 del municipio de La Matanza, si no me equivoco, 428. Es un error de la planilla, ¿sí? De la tabla. No es, puede que justo este establecimiento no haya presentado rendimiento, ¿sí? Eso no lo sé. Pero más allá de eso, hay un error en la identificación del municipio para este establecimiento, que es bastante grave. Entonces, eh, y ahí tienen varias alternativas, ¿sí? Si yo esta tabla la voy a usar, la tabla de establecimientos, la voy a usar para otros tableros, para otros informes, mi recomendación es ir al origen de datos, o sea, ir al Excel o identificar a dónde está el problema y cambiarlo ahí. Si no, es arreglarlos de Power Query, ¿sí? Reemplazo valores, 428 no existe, entonces lo cambio a 427. Eso depende de ustedes o sea, depende, digo, en este caso lo arreglan en Query porque es un ejercicio único, pero digo, como recomendación, depende, si es una tabla muy usada y es más, sirve para otros Excel y demás, bueno, voy al Excel, ¿sí? Y trato de ver por qué pasó esto, eh, y para ver si también pudo haber pasado en otros datos. Bueno, em, quedó claro esto de las relaciones. Fíjense cuán delicado es la dirección de filtrado. Parece una pavada, pero te cambia todo. Cómo identificar errores en los orígenes de datos también. Eso. Bueno. A ver si me quedó algo pendiente de acá. No sé si hay algo más de relaciones que les podría decir. Es bastante... Te, te puedo hacer una consulta sí. respecto a esto de las relaciones, porque a mí el modelo, hasta donde llegué, me quedó así. O sea, Bueno. rendimientos con establecimiento, establecimiento con municipio. Pero la duda se me generó porque en el documento,
en las pautas de la actividad, dice que intentar llevar, o sea, seguir el modelo estrella y este más que estrella sería Es un copo copo de de nieve. nieve. Mm. ¿Está bien que lo dejemos así o Sí, sí, deberíamos está perfecto. aplanar? No, no, Ok, está perfecto, está perfecto. Sí, 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 sí. Sí, en realidad está, sí, no, está perfecto. Em, Está bien, este es un copo de nieve. Sí, en realidad iba a agregar más dataset, pero y parecía un modelo estrella, pero bueno, no quedó así, sí, es un copo de nieve. Sí, sí. bueno. Así que está perfecto. Con la identificación, lo importante acá es identificar cuáles son las tablas de dimensiones, cuáles son y si las tablas de dimensiones tienen valores únicos, es tener bien en claro ese concepto, ¿sí? Pero bueno, está bien igual. Bueno, a ver, voy a ver el chat si había dudas. ¿Tenés, Cuando Sisi, algún bajamos, libro más sí, completo como para sí, ver sí, más o menos cómo puede ir ahora voy al quedando? que, ahora voy al que hice, que está completo, si no me equivoco. Así que, y vi algunas cositas que capaz que se complican, así que se los voy a ir puntualmente a lo más complicado. Cuando bajamos datos libres dependemos de quién cargó esa información y si está bien estando un tema, sí, sí, siempre vamos a tener que revisar los datos, eso sí. Incluso si salen de un sistema. Se toman muchas decisiones metodológicas, bueno, esto lo excluyo porque no da, esto lo saco, esto lo interpreto, bueno, si está vacío entiendo que es tal cosa, siempre. Bueno, vamos entonces al completo y después, si se animan, o si alguien está con la compu a compartir tableros, genial. Y también, si tienen tableros, dejamos la última parte, la última media hora, a ver tableros si tienen de ustedes, sus trabajos, no hay problema. Bueno, vamos les voy a mostrar, vamos a ver la actividad. Se ve, ¿no? El PDF. Vamos a las preguntas directamente. Bueno, no sé si tienen dudas con algunas transformaciones. Por las dudas, pasar. Pero no había que hacer, la verdad que no había que hacer muchas transformaciones. Bien. De establecimientos no había que hacer mucho. Teníamos que... No había que hacer mucho porque de hecho este encabezados promovidos lo hace automáticamente Power BI. Los formatos en sí estaban bien, no hice ningún cambio. En la tabla de municipios creo que lo único que hice fue editarle el nombre, tampoco hice más. Y la tabla de rendimiento sí, anexé, junté, o sea, las dos tablas. Para agruparlas es muy sencillo. Importás los Excel y después alguna de las tablas te posicionás sobre la tabla, sobre esta, y vas acá al botón inicio, anexar consultas, y tenés dos opciones. O en la tabla que estás, le sumás la otra las tablas que no tenés seleccionadas de rendimiento, o creás una nueva tabla combinada con las otras dos. ¿Sí? Es lo mismo, depende de lo que vos quieras. Total, yo siempre prefiero partir de una e incorporar en las otras porque me ahorro un paso, pero no estaría mal tampoco.
Y de esa manera, cuando uno anexa, ¿sí? Tenés que seleccionar la tabla que querés anexar. Ahí puse anexar, pero está tardando un poco. Si son más de dos tablas, seleccionás estas tres o más tablas y vas agregando así la que quieras. Ay, la quería sacar. Y en este caso son dos tablas, así que simplemente seleccionas la tabla que querés anexar, ¿sí? Acuérdense que para anexar los títulos, o sea, los encabezados, tienen que estar escritos exactamente igual, ¿sí? Si no, se van a crear columnas hacia el final de las variables que no tengan no estén escritos de la misma manera. En este caso no había que hacer ningún cambio no había que renombrar columnas ni nada. Muchas veces pasa eso. Cuando quiero anexar me doy cuenta que una de las tablas tiene, no sé, municipio ID está puesto municipio, code, y antes de anexar, le tengo que cambiar el nombre a la tabla que se va a unir a la otra, ¿sí? O al revés. Lo importante es que tengan que estar escritas de la misma manera. Bueno, eso era lo único que tenían que hacer, ¿sí? No había mucho que hacer en transformaciones, porque la idea también era practicar más que nada medidas, el diseño final, ¿sí? Del informe. Y la parte, por supuesto, de modelado. Ahora no. Bien, vamos con algunas preguntas. Ah, la tabla de población era algo que tenían que buscar. Sí, yo sé, sí querían. La verdad que lo ideal es que diga, "Ah, mira, esta pregunta me falta un dato, ¿sí? O sea, esa cuestión de lógica al hacer un tablero era algo que tenían que... No alcancé a ver si es conveniente copiarla. No, a ver. Ah, bueno, ahora lo vemos. Sí, sí, vas a tener que hacer eso. Sí, ahora lo vemos igual. Mm, bien, vamos con algunas preguntas, ¿sí? Las primeras. Em, dice, ¿cuántos establecimientos sanitarios tiene la provincia de Buenos Aires según las bases consultadas? Para esto, podrían usar etiquetas, podrían usar una tabla, y acá que te diga el total, acá no sé por qué no coincide, pero bueno, capaz que no está medida. Bueno, eso hay que ver. Fíjense que siempre tenga que coincidir los datos con el resto de lo que dice la información en los distintos objetos visuales. En general, eso como les dije en la clase pasada, todo lo que es totales se suele usar tarjeta, así que visualmente yo ya guardo la información, mira, hay aproximadamente 3.000 establecimientos o 2.800 establecimientos, mejor si lo sé exacto, pero tener la idea, está bueno tener el valor numérico. ¿Cuántos CAPS tiene el municipio de Arrecifes? Esto es como se lo aclaré porque es algo que está bueno que practiquen. ¿Qué preguntas, o sea, qué preguntas puede responder mi tablero, ¿sí? Y si yo tendría para si yo quisiera responder esa misma pregunta para todo el resto del municipio, tendría que hacer 500.000 etiquetas y no sirve, ¿sí? La idea de la gran ventaja de usar Power BI es que es interactivo, entonces el usuario puede eh, ser parte del informe, ¿sí? Y ir buscando la información que necesite o que responda fácil a las preguntas que surjan, ¿sí? Si estoy en una reunión y me preguntan cuántos CAPS hay en el municipio de Arrecifes, y yo digo, bueno, a ver, busco eh, Arrecifes y voy a tipo de establecimientos CAPS. Y digo, bueno, tenés 8, ¿sí? En 2 minutos, en 1 minuto puedes responder a esa pregunta sin más, ¿sí? O sea, y para eso, ¿qué resulta útil? ¿Sí?
establecer, o sea, crear segmentadores de datos. Si eso se acuerdan, es acá, ¿sí? Son los filtros, exactamente. Son los filtros. No son los filtros de la hoja, que estos pueden o no estar ocultos, sino crear segmentadores de datos. ¿Sí? Y yo haría un cambio porque me di cuenta, hay municipios en blanco, estos yo lo que haría es, bueno, primero ver por qué, va, no tiene datos, si está ahí, a veces genera una línea en blanco, lo saco, ¿sí? Esto lo oculto, y para que no aparezca esos en blanco que quedan feos. Y después, por otro lado, algo que resulta súper útil en los segmentadores de texto, es habilitar la búsqueda por texto, ¿sí? Porque acá yo tenía Recife súper cerca, porque es la A, pero si tengo uno que scrollear para abajo, entonces conviene en los tres puntitos poner buscar, ¿sí? Entonces acá habilito la búsqueda por texto y digo, ah, bueno, a ver, Recife, y la búsqueda. ¿Sí? Para el usuario esto está bueno porque hace más rápida la búsqueda. Em, Y los segmentadores de datos, obviamente que los elijo dependiendo de, bueno, de qué es lo que más se suele utilizar, de a dónde puede el usuario explorar. Por ejemplo, bueno, yo incorporé esto, no lo tienen que hacer así, ni mucho menos. Yo fui diciendo, ah, bueno, capaz estaría bueno por región sanitaria, entonces poner por región sanitaria. Em, una búsqueda por año, como estos son de rendimientos que te tira información por año. Por tipo de establecimiento, sí, acá una de las... eh, no haya que ir al tipo de establecimientos, esto es una columna calculada que hice, que eran CAPS y otros le puse, pero ahí lo pueden ustedes crear. Lo hice así porque era una de las preguntas que respondí, digo, bueno, pongo CAPS y otros. Y la modalidad con internación sin internación. A ver, no llegué a leer la pregunta. No puede quedar por defecto el campo de búsqueda y no haya que ir a los puntitos. Ah, no, no. Esto igual lo configurás así, ya queda, ¿sí? Buscar. No está por defecto, lamentablemente. Sí, buscar. Igual lo que yo hago siempre es copiar, pegar y cambiarle la variable, entonces ya me queda configurado el buscar. Pero no es algo que salga automático. Y solo me aparece habilitado para los campos textos. Fíjate que en este año no tiene la opción buscar porque seguramente está guardado como un número entero. Este sí. El buscar es una cuestión de diseño que sí o sí tengo que elegirlo como cualquier otro concepto. Bueno, tipo de establecimiento, esto si mal no recuerdo, es una columna calculada, sí. Esto, ¿se acuerdan que las columnas calculadas suelen utilizarse para establecer categorías, ¿sí? No hacer cálculos numéricos, eh, sino establecer categorías. Y porque la categoría depende de un registro, la categoría de texto, em, tengo que evaluar cada uno de los registros, ¿sí? En este caso, entonces, queda una columna calculada en la cual eh, aplico una función lógica if, en la cual si me encuentra la palabra caps dentro de una categoría que está por acá, la columna, eh, me ponga el tipo caps, sino otro. Em, ¿Dónde está acá? Ah, esto también, las variables las pueden, yo no lo hice, pero
pueden ajustar la query batería. Renombrar las columnas, ¿sí? Para que sea más fácil después la búsqueda. Esto, si ustedes quieren, pueden establecer más categorías, ¿sí? O sea, acá ya alguien lo ha hecho esta categoría. Lo que pasa es que quedaba muy grande, entonces lo definí así, pero podrían haber usado esta para el filtro y listo. Bien. Después, ¿cuántos establecimientos de salud con internación tiene el municipio de La Matanza? Bueno, también acá digo, bueno, a ver, con internación. eh, La Matanza, o lo veo acá en la tabla, ¿sí? Fíjense que la idea es esta, decir, bueno, a ver, puedo interactuar de esta manera, o directamente no podría haber usado este filtro, sino poner acá La Matanza, entonces saco este filtro porque ya tengo un objeto visual, entonces ya acá ya me responde esa pregunta, no necesito tener esto, ¿sí? Y quizás necesito otro filtro. De nuevo, eso depende del diseño, de lo que esté haciendo. Lo- Además, los filtros, yo lo suelo, ya tengo la costumbre de ponerlo acá arriba, pero podrían ponerlo también se suele ver mucho los filtros acá al costado de, si han visto así dashboard en internet, suelen ponerlos acá, las etiquetas arriba, gustos. Bueno, ujú. Después, ¿en qué municipio hay un mayor porcentaje de ocupación en el año 2023? Esto también se saca con filtro. Acá incorporé una tabla con el porcentaje de ocupación. Pueden acá hacer un promedio, ¿sí? Un promedio por municipio. Eso también teniendo en cuenta los establecimientos con internación o no, sacándolos, digamos, ahí ustedes tienen que identificar bien qué es lo que quieren. No estamos evaluando el resultado. Bueno, sí voy a ver, obviamente si da cualquier cosa, lo voy a mirar, pero em, si está bien planteado en la metodología y eso, si llegan a distintos resultados no está mal, porque obviamente va a cambiar cómo hagan el cálculo, ¿sí? Quería ir a un tema. Ay, se me abrió esto. Quería ir a al tema de análisis de tiempos, de variación anual, que eso suele ser siempre un tema complejo, ¿sí? Una de las preguntas era, ¿qué municipio mostró mayor crecimiento de funciones entre los años 2022 y 2023? Bien, ¿se acuerdan que vimos en la clase 2, si no me equivoco, que para hacer análisis de inteligencia de tiempo, necesitamos una tabla calendario porque esas funciones, todas las funciones de tiempo, necesitan que las fechas estén completas, ¿sí? Que no se saltee un día, que no se saltee un año o un mes, que estén completas de una punta a la otra, que no falte ningún día, porque si no, la función se rompe. Em, y vamos a ver qué datos de tiempo tenemos en nuestra tabla, ¿sí? Em, Rendimientos. Tenemos en nuestra tabla una columna con los años, ¿sí? Del 2018 al 2023, esta es la consolidada, y no tenemos más años, ¿sí? O sea, solo tenemos, no tenemos más fechas, solo tenemos el dato anual, ¿sí? Y como
Y como les dije, necesitamos una tabla calendario, ¿sí? Entonces, para después unirla a esta tabla de rendimientos. Entonces lo que hice fue crear, y que van a tener que hacer ustedes también, crear una tabla calendario, ¿sí? Con una fecha mínima y una máxima. En este caso tomé la fecha mínima, creo que es el primer año, porque la primera información que tenemos es del 2018. Entonces va del año 2018 al 2024. Fíjense que usé dentro de esta función calendario, que crea una tabla, la fecha mínima es 1 de enero del 2018 y para eso tengo que usar la función date, ¿sí? Que la función date lo que hace es digamos, indicarme qué año, qué mes y qué día quiero que sea la fecha, ¿sí? Que estoy creando. Entonces, en este caso es el año 2018, mes y día, si no me equivoco. Y para la fecha máxima usé el 31 del 12 del 2024. ¿Sí? Así tengo todos los años completos. En 2018 no tengo completo y hasta el año, fíjense, voy a tener todos los días de todos los meses. Bien. Después, lo que hice fue, tengo que unir esta tabla, ¿sí? Con la tabla de rendimientos. Lo que había hecho al principio, si no me equivoco, era crear dentro de mi tabla calendario, ¿sí? La columna año, ¿sí? Usando la función year. Y después unir esta columna con la tabla de rendimientos, con la columna año, ¿sí? Creo que no tuve buenos resultados y por eso, si no me equivoco, por esto lo hice hace bastante. Por la duda, yo siempre digo, bueno, no. Si quiero hacer análisis de tiempo, em, relaciono con las fechas, ¿sí? Entonces, en mi tabla de rendimientos, lo que hice fue crear una columna de fecha, ¿sí? ¿Y cómo la creé? Hice lo siguiente. Interpreto que esto lo podría haber hecho el 31 del 12 de cada año, pero bueno, concatené 01/01 barra y el año de esta columna, ¿sí? Y luego transformé esta columna en fecha. Una vez que tengo esto, tengo que unir las tablas, ¿sí? Eso siempre, uno crea una tabla de calendario, bueno, las fechas las tengo que unir. Entonces, voy y uno a date con la fecha, ¿sí? Espera, fecha y date, ¿sí? Bien. Después, una vez hecho esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular qué me está pidiendo. O sea, tengo que saber responder qué municipio mostró mayor crecimiento de funciones, ¿sí? Y para eso, bueno, es un cálculo de variación, año a año. Entonces, creo una medida, ¿sí? Como esto lo vimos también, la estructura de una función, ¿sí? Defino primero las variables y después establezco el cálculo que quiero hacer en función de las variables definidas. Voy a definir dos funciones, ¿sí? De funciones del año anterior y de funciones del año en que estoy haciendo el análisis. Si no le pongo ninguna fecha, podría haber hecho algunas, no estaría mal tampoco, por ejemplo, si me interesa saber justo específicamente, creo que era 2023, 2022 y 2023, podría haber hecho específicamente para esas. Yo digo, bueno, lo hago genérico y que se responda no solo a la variación de ese año, sino el de todo, el de toda la tabla de rendimiento.
Así que por eso es que usé esta función, ¿sí? Usé la función que suma las defunciones, es lo que estoy analizando, y le aplico un filtro, ¿sí? El periodo anterior. Esta es la función para que se corre del año que estoy analizando un año para atrás, ¿sí? Y las defunciones del año actual, ¿sí? La suma de las defunciones. Una vez que tengo estas dos variables definidas, después del return, hago el cálculo, ¿sí? Que es, nada, es el cálculo de variación simple, ¿sí? El actual menos la defunción anterior, dividido las defunciones anteriores. Y con ello, yo no trabajo para que quede mejor. Va, porque era mucha info, me parecía. Porque unas cosas son datos, bueno, estáticos, globales, y en general todo lo que es variación está bueno tenerlo en otra hoja. Y acá lo que hice fue incorporar un gráfico de líneas que suele ser el utilizado para hacer análisis de tiempo, ¿sí? En el eje, recuerden, pues esto también hasta me confundí yo en la clase, creo que fue 3, que no daba, y era porque en la tabla estaba usando, en vez de, estaba usando la fecha de la tabla que tiene fechas incompletas, ¿sí? Entonces no va a dar bien. Siempre tengo que, tanto en el eje o en la tabla que esté llevando el objeto visual, tengo que usar mi tabla calendario, ¿sí? La fecha de mi tabla calendario. En este caso, bueno, sería en el eje X, en las fechas, ¿sí? Acá está bien, la fecha, y en el eje Y está el crecimiento de la variación de las disfunciones, ¿sí? Bien, ahí no respondo, o sea, está bueno, tengo todo, pero no sé cuál es la que tiene, ay, cuál es la que tiene, fue el municipio que tiene la mayor variación. Bueno, ahí yo lo que haría, pueden ustedes resolverlo como a ustedes les parezca. Para mí, puedo aplicar filtros de municipios por si quiero saber un municipio en particular. Y si no, yo le doy al usuario una tabla, ¿sí? Una tabla para que después tenga toda la información y pueda, nada, si quiere la puede exportar y de ahí sacar la info, o directamente darle en una tabla. Lo que pasa es difícil. Yo acá prefiero que interactúe con los periodos, con las regiones sanitarias. Eso también depende de ustedes eh, cómo quieren que interactúe. Yo, la verdad que no estaría mal que lo dejen, que hagan algo así, que digo, bueno, no, acá está toda la info, o sea, podés acceder y identificar cuáles fueron los municipios que tuvieron mayor defunción de todos los años, exportándolo. Podría aplicar un filtro si quisiera con los años también, pero esta es una manera de resolver y decir, bueno, acá se responde esta pregunta, ¿sí? Sí, se podría hacer un ranking. Sí, 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 podrían hacer un ranking. Yo usé el ranking para hacer otra de las preguntas, creo que, pero podrían hacer acá un ranking, sí. Incorporar acá una tablita de. Lo que pasa es que tenés que ver con respecto a qué año, ¿sí? Mm, em, bueno, esta es una de las preguntas más complejas, por la cantidad de pasos que tenían que hacer, ¿sí? Que es esto, la de crear una tabla calendario y unirla. Em, Podrían haberlo resuelto calculando por un lado por ejemplo, un promedio de funciones por municipio para el año 2022, un promedio de funciones para el año 2023
y después en otra medida hacer la variación. Lo que pasa que en esos casos es poco escalable, ¿sí? O sea, si se van sumando años, voy a tener que ir creando más medidas, entonces para eso lo mejor en mi criterio es crear una tabla calendario y hacer las variaciones y después yo capaz que nada, no le interesa ver para atrás, entonces dejo los últimos años o dejo un filtro de años para que el usuario interactúe, depende. No está mal tampoco si ustedes ya definen 20, 22, 23, porque así es el objetivo de este reporte, analizar los años 2022, 2023. No estaría mal. Si lo justifican así, no está mal tampoco. Eh, sí, sí, re. Bien. ¿Cuál fue el promedio de consultas de la unidad sanitaria? Esto es bastante simple, pueden aplicar filtros de unidades sanitarias, eso creo que por unidad sanitaria está por acá, promedio por región. Mil maneras de responder, ¿eh? O sea, no se guíen por esto es una sugerencia, de hecho se puede mejorar, o sea, ya veo como esto que no, digo, ¿por qué? No da igual, pero también cosas que pueden pasar y que tienen que revisar por qué. Pueden hacer varias hojas, ¿sí? No, por la cantidad de preguntas, dudo que lo puedan hacer todo, consolidar todo en una, menos que, ¿se acuerdan que acá cuando hacen clic sobre la parte blanca del lienzo tienen un pincel que pueden, creo que está acá, configurar el lienzo y decir que sea gigante, pero nada, esto después cuando se publica no queda tan bien, porque tenés que scrollear. Así que prefiero, me parece, dejarlo en varias páginas. Y algo que suele ser útil, que yo lo pongo acá, o crear un índice, uy, se me apagó la goma. O crear un índice como primera hoja, o eh, botones, navegador de páginas. Y yo lo suelo poner por acá. A mí me gusta ahí, entonces le das al usuario. No sé si acá hay otra página, fíjense que se van sumando. O página 1, medidas que uno va creando página. Y nada, está bueno porque es más fácil navegar entre las páginas cuando uno lo publica. ¿Sí? Si uno no lo publica, tiene que hacer control X para que te llegue. Y esto lo puedo ver en las páginas. Te puede mostrar en dónde estás ubicado, o si no quiero que sea repetitivo, eh, también puedo borrar, ¿sí? Mostrar, yo suelo hacer así para que haya menos botones. Digo, bueno, puedes ir a tal página. Bueno, también, esto depende de los gustos de ustedes, lo que quieran hacer. Eh, 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 ¿Cuál más? No quiero ver todos, porque tampoco quiero que ustedes se encuentren con la dificultad, ¿sí? Em, sí, voy a parar hasta ahí. Y porque también esto quiero que practiquen, porque cuando hacen o intentan hacer, ahí surgen, sí, los errores no, que esto no me salió, que esto no lo veo, o no saben cómo encararlo. Así que, sí, de responder, que el tablero responda o que uno pueda llegar a sacar esta información. ¿Sí? No tienen que eso, estar en una tarjeta ni súper expuesto, pero que sí, digo, permita llegar.
Bien. Mm, ¿Alguien quiere presentar eh, dudas? Entre todos. Ah, bueno, sí, bien. Sí, sí. Dice, pregunta 8, ¿qué municipios superan el percentil 35 en la tasa de mortalidad hospitalaria? Em, ah, sí, va por ahí, va por ahí. ¿Por qué? Primero, nosotros, la tasa no está información por municipios y la tasa de mortalidad la tenemos por, mm, por establecimiento. Entonces, sí, lo que habría que hacer acá en el percentil es sacar la tasa de mortalidad con un promedio. No estaría mal. Luego que tengo este promedio, tengo el cálculo del percentil. Y es bastante simple la fórmula de percentil, ¿sí? Tengo que seleccionar la tabla sobre la cual quiero ubicar, ¿no? Eh, a cada municipio, sí, a cada municipio en este caso, y, y después en el segundo el cálculo, ¿sí? Que como ya lo tengo medida, solo llamo a la medida. Y después, en qué partes quiero dividir, ¿sí? En este caso dije 75. Y ahora explicamos un poco bien la interpretación, así por si, en lo que yo entiendo como el percentil. Entonces, vamos a desglosar un poco la función esta, ¿sí? La función percentil tiene que analizar todo el contexto para decidir, bueno, en este caso estamos haciendo por municipio, con la tasa de mortalidad. Entonces tiene que ubicar todo, luego ubicarlo, ¿sí? Ubicar el número que me va a dividir en municipios entre mm, en un 75 y un 25% de acuerdo al promedio de la tasa de mortalidad. Me voy a ubicar al 25% de los municipios que se ubican en los estratos superiores en cuanto a tasa de mortalidad, ¿sí? En el promedio, ¿sí? Los que tienen mayor tasa de mortalidad, es el 25%, y el 75% de los que se ubican por debajo. Me ubica, lo que me da el percentil, el resultado va a ser un número, ¿sí? El número de corte. El número de corte donde si el municipio está por debajo, ¿sí? Está ubicado dentro de el 75% que menos tiene tasa de mortalidad. Si está por arriba, quiere decir que son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Eso sería como cuanto a la interpretación de resultados. Bueno, para eso, comento que la función percentil es la sobre la cual va a hacer ese análisis. ¿Y por qué le aplicamos el POL? Porque el LOL lo que hace es romper el contexto de filtro, ¿sí? Las medidas actúan por contexto de filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la medida va a variar de acuerdo a las variables que voy metiendo en mi objeto visual, ¿sí? Si yo tengo una tabla con las filas con los municipios, me va a analizar esa medida para esa línea, para ese municipio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si calculo un ranking, ¿sí? Y no le pongo este all, ¿sí?
¿Qué me va a hacer la medida? Me va a calcular el ranking para esa única fila. Entonces solamente me va a poner que el ranking es 1 y me va a repetir el 1 para, ¿sí? Porque está analizando en contexto de fila. Una manera de solucionar eso es rompiendo los filtros cuando no los necesito, ¿sí? En este caso, no los necesito cuando necesito analizar toda una tabla. Toda una tabla y ahí ranquee, y ahí calcule el percentil. Por eso es que uso la función all. En este caso, la función all de todos los municipios, ¿sí? Porque quiero rankear o ubicar, calcular el percentil por municipio. Bueno, una vez que tengo esta tabla, digo, bueno, calculame el percentil de acuerdo, ahora necesito, bueno, ¿sobre qué valor? Bueno, sobre la sobre el promedio de la tasa de mortalidad, ¿sí? Y dividímelo por este 75%. Eso que me va a dar la tasa de mortalidad y el percentil. Por aquí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Sí, percentil da 86. ¿Qué quiere decir? Que los municipios tengan una tasa promedio de mortalidad inferior a 2,6% forma parte de ese 75% de municipios con mortalidad baja. Si superan 86, es crítico, ¿sí? Entonces, fíjense, baja, a partir de acá, de Trenkelauken, todos estos por promedio va de, no, cambio, mayor a menor. Fíjense, todos estos 6 hasta acá, el Trenkelauken para arriba, todos estos tienen una tasa de mortalidad alta, ¿sí? Respecto al resto. Se ubican por, ¿sí? Entonces, como esto rápidamente decís, bueno, a ver, ¿dónde están los más críticos? O el 25% más crítico. Lo podría cambiar, el 20%, ¿sí? Si hubiese cambiado es muy para establecer este tipo de categorías. Después yo lo puse acá, en vez de este porcentaje de percentil, y quizás no me sirve o no me sirve, no sé, depende. ¿Para qué? Y, y en una clasificación que quizás más visible, ¿sí? O le puedo poner el crítico, o no sé, lo que quiera. Y entonces dice una función donde si el de tasa de mortalidad es menor a la es una tasa, ponele, no sé, es una tasa alta. Obviamente, ¿no? Yo no he trabajado con salud en los últimos tiempos, así que no lo sé, pero entiendo que es así. Sí, la mano, ¿no? Sí, soy yo. ¿Te puedo hacer una Hola. pregunta? Hola, ¿cómo Sí, estás? va. Bien, todo bien. No, sobre el tema este del cálculo de las tasas a través de promedios. En realidad mi duda tiene más que ver con la tasa de ocupación con la tasa de mortalidad, por lo que te decía al comienzo, que es que Sí. la tasa de ocupación está calculada a partir de dos columnas, que son la cantidad de camas y la cantidad de pacientes, y en muchos casos, bueno, además de esto que en algunos casos está sobreocupado el establecimiento, en muchos casos no son establecimientos de internación, entonces están en cero. El problema, cuando vos calculás
una tasa promedio de ocupación por municipio, es que te baja mucho el promedio por todos esos ceros. Entonces, nosotras hicimos como el cálculo 2 veces para compararlo, hicimos el cálculo de promedio por municipio de la tasa de ocupación y después hicimos como la tasa de ocupación global por municipio, considerando como si cada municipio fuera un gran hospital que tiene una cantidad de camas y una cantidad de espectacular. Y te da muy diferente, porque Sí, ¿no? claro, y sí, porque cuando usas el promedio te baja un montón. Todos esos ceros te bajan un montón el promedio de los municipios. Nada, como una cosa más quizás conceptual, que tiene que ver, que Sí, impacta mucho con las decisiones que uno toma, sí, porque, totalmente. bueno, eso, como son operaciones matemáticas en definitiva, eso, si vos le mandás a que te use como medida de resumen el promedio, capaz que obtenés algo muy distinto a lo que querías ver. Sí, no, súper valioso tu aporte porque es así. No hay que quedarse con las medidas implícitas que uno puede agarrar y una variable numérica y marcar promedio. Esto de identificar qué valores te pueden distorsionar el número es clave. Y sí, uno de los chicos me había preguntado me había escrito de los que son sentido porque son establecimientos que no reciben, porque lo vas a tener en cuenta. Está perfecto. O sea, metodológicamente me parece dado. Así que súper bien. Sí, yo calcularía igual. Analizaría el porcentaje de ocupación excluyendo, puedes hacer con un filtro de que te excluya los establecimientos Claro, sin otra, claro, otra con opción internación. sería esa, sería ponerle un filtro por Sí, internación, tal cual. exacto, porque puede, es raro, pero digo, un establecimiento con internación que esté en cero. Bueno, ese cero para mí está bien que esté contemplado, porque tiene internación, pero no tuvo camas ocupadas. Eh, ahí sí, yo considero que estaría bien, porque te quiere decir algo, o sea, dispone de ese de eso y no tiene ocupados. Sería raro igual, en este contexto de salud me parece que sería raro, pero bueno, creo que conceptualmente lo sumaría en el promedio. O sea, haría el filtro por tipo de establecimiento, con o sin internación, excluyendo los que no tienen internación. Buenísimo. De funciones con totales. Ay, no entendí la pregunta. Sí, información hay un montón como para hacer dictadores. Ahí ustedes, nada. Sí, no sé conceptualmente a qué son. Sí, ah, pero eso es gente que ingresó eh, pero, pero si está la tasa de mortalidad, yo la utilizaría de acá. Eh, bien. Mm, mm. Bueno, esto se entendió. Igual uno dice percentil que va dirigido así, que esto identifica si es crítico o no es crítico, usando esta medida estadística. No usaría, bueno, este es el porque, no sé, depende del público objetivo del uso. Eh, bueno, eh, eh, ¿quieren alguno que tiene como una de las
esta la que es el ranking de municipios según ontológicas per cápita. ¿No? Entonces, tengo que hacer datos de población por los distintos estados, podría ser la suma de las consultas ontológicas por municipio, temas que necesitaría acción por municipio. Bueno, para responder esta pregunta, ¿quién puede no hacerla por cápita? La verdad, tampoco se los quiero complicar mucho, ¿sí? Yo acá no lo hice, creo que el ranking es por per cápita. A ver, no, realmente no. Pero esto es era más que nada, me falta esta, la incorporo. Me falta esta tabla, este dato, la incorporo. Pero bueno, es quiero complicar. Mm, Para hacer necesito el dato del censo, ¿sí? Eh, ¿Qué haría? Bueno, sumar la poblacional, ¿sí? Y yo, ¿no? Sí, sí. Lo que haría es un Excel, tengo acá de población. Hasta sí, a Carlos nada más. Esperen que me pase. Me anda. Ah, no, me hubiesen avisado. Para que es que no quiero. Mandemos ahora, capaz que. Eh, oh, espera no. Bueno, no. Me gustaría ver tal del trabajo y tienen de su trabajo. Eh, Le dejo si, si pueden, estaría buenísimo que suman una tabla de población. Pero quiero indicarles algo para que lo tengan en cuenta a la hora de hacerlo. Tenemos la tabla de rendimiento por año. Tenemos la tabla de población, ¿sí? Si nosotros queremos calcular eh, consultas odontológicas per cápita, tenemos que tener en cuenta el año, porque no es lo mismo la población en los distintos años, y el municipio, ¿sí? Entonces, qué es lo que tienen que hacer para mí? Tienen que unir de la tabla de rendimientos, o sea, crear un ID que una el año y el municipio o el código municipio. Y en la tabla de población, unir el año con el municipio. Si no me equivoco, seguramente ustedes consigan, un problema tampoco, las voy a complicar más. Eh, eh, del municipio
¿sí? Entonces, ¿qué poner? ¿Sí? Como era anular, ¿sí? En los años se transforma en y, eh, y bueno, y para cada, o sea, el municipio se va, en este caso se repite una vez, bueno, no, se va a tener que repetir, creo que no son cuántos años tengo, 16 años, se va a repetir 16 años, 6 veces digo, por la cantidad de años. Uno, esas dos variables y, o sea, y relaciono las tablas con este nuevo ID. Y después es muy sencillo, es sumo la cantidad de consultas dividido en la población. Y listo. No lo quiero, no, lo piensan ustedes. Si tienen problemas para hacer esto, me escriben, ¿sí? Yo no tengo drama, para mí es mucho más sencillo capaz que mandarles un video, ya he mandado, como, bueno, me pasan lo que están haciendo en un video, explicaría yo al mail, ¿sí? Dejo su consulta en el foro también. Sí, 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 le expliqué. Despivotear la tabla es como básico cuando trabajo con Excel que tiene los años en columna. eh, está muy bueno en el sentido como una herramienta que suele utilizarse un montón. Bien, bueno, inténtenlo, si no, inténtenlo, traten de responder todas las preguntas anteriores, si no llegan a esta, no pasa nada en el ranking por consultas odontológicas, pero traten de hacerlo, traten de pensar y hacer esto. Si tienen dudas, igual me escriben. Bueno, eh, quiero ver algunos tableros, a ver cómo vienen. No, pasen, súbanlo al aula virtual. ¿Tienen algo para mostrar de esto o de sus tableros del trabajo, cosa como para cambiar? ¿Alguien que se anime? No importa si no avanzaron mucho. Ah, voy a habilitar la tarea, me hiciste acordar. Sí. Espera. ¿Alguien que se anime a compartir? Si no, bueno, los dejo que trabajen en el trabajo integrado. ¿Vienen bien? ¿Pudieron avanzar? O nada, todavía no tocaron nada. Tienen tiempo, yo no sé si fecha de entrega, pero tienen bastante, me equivoco. Ah, bueno, bueno, no tienen tanto tiempo. Y ya con esto creo que les di bastante, si tenían dudas, tienen para hacer, ¿sí? Va a estar la clase grabada, así que pueden ir siguiendo algunas cosas y como les dije, están por mail o por el aula. Está bien, no pasa nada. Sí, sí, lo van a terminar, lo van a... Buenísimo, me alegro, me alegro. No se frustren, si tienen dudas me escriben, que les voy a estar respondiendo. Sí, 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 surgen dudas al hacer. Olvídense, por eso no se frustren. O sea, cuando a veces son cositas chiquititas,
Es mucha práctica, nada más. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que sigan avanzando en esta herramienta. Se va a usar un montón. O sea, me llegan todo el tiempo pedidos de gente que quiere implementar esta herramienta, así que aprovechenla a usar. Si se copan en sus trabajos, aprovechen a usar porque se aprende haciendo. Así que espero que les haya gustado. Qué bueno, me alegro. Y hay nivel infinito. Hay nivel infinito. Esto se puede mejorar, puede, pero bueno, ve, qué bueno, qué bueno. Bueno, cualquier cosa, tienen mi mail por si en un futuro necesitan ayuda con algo, no tengo ningún problema. Con Python también. En el ministerio donde trabajaba usan con R, lo súper integran. Y ni hablar con las API, con APIs de distintos sistemas. RENAPE, Grafit, bancos. Python o R, bien, son distintos lenguajes, pero son, van bien igual. He usado los dos en el último tiempo R, pero van bien los dos. Se integran muy bien con Power BI. Como próximo paso y yo creo que tienen que aprender integrarlo con automatizar cruces, reportes, reemplazar el Excel. Traten de estar sus trabajos y reemplazar el Excel. ¿Utilizan Panda? No, no, nosotros usamos, les digo, en el ministerio, el estudio, y ahí, claro, Panda era eh, no usamos R, pero Python también lo han usado. Creo que es muy probable que salga un curso en R, de R, ¿sí? Hay que ver ahí con IPAP, pero quizás que salga algo. Espero, porque se integra bastante bien, se complementan muy bien. Bueno, espero sus trabajos, ¿sí? No tiene que ser lo que mostré yo, puede ser, ahí ustedes son libres del diseño. Sí, obvio, Excel es la base más en la gestión pública. En todos lados, yo lo sigo usando un montón. Sí, los Drive también. Pero es una herramienta más y después todas las transformaciones y combinación con bases, usar una herramienta como esta es mucho más útil. Puede ser esta, Tableau también, sé que la usan mucho en economía. Lo que pasa es que para mí esta es mucho mejor, pero para integrarse con otros. Ah, muy bueno lo que estudio. Bueno, bien, todo suma. Y más si no tienen un perfil tan de programador como analista de datos, está bueno saber una herramienta de este estilo. Se está pidiendo un montón, la verdad. Así que aprovechen a aprender, a usarla, a practicar. Bueno, chicos y chicas, los dejo. Espero que practiquen, que avancen en sus trabajos y cualquier cosa, tienen mi mail o ahí dejan su mensaje. Bueno, muchos éxitos y espero que le vaya muy bien. Adiós. Adiós. Gracias, sí, sí, chau, chau. Adiós.